Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción porque tengo una historia que compartir con ustedes que créanme, les va a encantar. Prepárense para un viaje lleno de amor, de romance, de intriga y por supuesto de Venecia. Exacto. Hoy nos zambullimos en el escenario más romántico del mundo, la ciudad flotante, la perla del Adriático. Y no solo eso, vamos a hablar de Demet y Can. ¿Les suenan esos nombres? Por supuesto que sí. Los protagonistas de esas series turcas que nos tienen a todos completamente enganchados, pegados a la pantalla, suspirando y soñando con el amor. Así que si son amantes de las historias de amor, si adoran viajar y si, como yo, son fans del chisme, han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar el misterio, el romance, la magia, todo. Vamos a sumergirnos en el encuentro romántico que nadie olvidará, el encuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en la mágica Venecia. Prepárense para una aventura que les dejará suspirando con el corazón a mil y con unas ganas locas de planear su propio viaje a la ciudad de los canales. Antes de que empecemos y para que no se pierdan absolutamente nada, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos y de las historias que tengo para contarles. Es importantísimo. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así no se les escapa nada. Ahora sí, abróchense los cinturones, preparen el corazón y la imaginación, porque nos vamos a Venecia. La verdad, ¿quién no ha soñado con un viaje a Venecia? Es una ciudad mágica. Con sus canales, sus góndolas, sus puentes, sus callejuelas, sus máscaras. Es como estar dentro de un cuento de hadas, de una película romántica. La atmósfera es única, el ambiente es incomparable. Cada rincón respira historia, belleza y un encanto irresistible. Y cuando hablamos de romance, Venecia se eleva a otro nivel. Es el lugar perfecto para enamorarse, para vivir momentos inolvidables, para crear recuerdos que durarán toda la vida. Imagínense la escena, una pareja amor a flor de piel, paseando por las calles adoquinadas, perdiéndose entre los laberínticos canales, sintiendo la brisa marina, disfrutando de una cena a la luz de las velas, compartiendo miradas cómplices, besos robados bajo la luna. Uf. Solo de pensarlo me entran escalofríos, y me dan ganas de estar ahí. Pero, ¿qué hacía esta pareja turca en este escenario de ensueño? ¿Qué conexión tenían Demet y Can con la romántica Venecia? Pues bien, la historia es un poco compleja, llena de matices, y depende de a qué serie, a qué rumores o a qué fuentes nos refiramos. Pero lo que sí podemos asegurar es que fue un evento que marcó un antes y un después en la vida de muchos fans. Demet Özdemir, esa actriz talentosísima, carismática y con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla, conocida por sus papeles en series como Erkenci y Doğu Kaderindir, es una estrella indiscutible en el firmamento de la televisión turca. Su magnetismo, su capacidad para conectar con el público y su versatilidad actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y Can Yaman, ese galán turco que nos robó el corazón a todos con su encanto, su atractivo y su talento, conocido por sus papeles en Erkenci y Bay, es otro fenómeno de la televisión. Su presencia en pantalla es hipnótica, su carisma es arrollador y su capacidad para interpretar personajes complejos y románticos lo han convertido en uno de los actores más populares y solicitados del momento. Y por supuesto, en ese momento, eran la pareja de moda. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable, y los fans no podían evitar soñar con que ese amor trascendiera la ficción. Durante la grabación de Erkenci, la serie que los unió y que los catapultó a la fama internacional, la química entre Demet y Can era explosiva. La serie, un éxito rotundo en Turquía, en España, en Latinoamérica y en muchos países del mundo, contaba la historia de amor de Sanem y Can, una historia llena de enredos, de risas, de emociones y de un romance que conquistó el corazón de millones de personas. Los fans desde el principio se enamoraron de la pareja, de su complicidad, de sus miradas, de sus gestos, y soñaban con que ese amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y al parecer no estaban tan equivocados. A lo largo del rodaje, los rumores sobre una posible relación entre los dos actores se intensificaron. Se les veía juntos fuera del set,
compartiendo momentos en eventos, en cenas románticas, en celebraciones y sobre todo en las redes sociales. Sus publicaciones, sus fotos, sus vídeos, eran analizados al detalle, cada gesto, cada mirada, cada comentario, todo era interpretado como una señal, o una prueba de que algo más estaba pasando entre ellos. Y fue precisamente en Venecia, en la ciudad más romántica del mundo, donde la chispa pareció encenderse de manera definitiva. Venecia fue el escenario perfecto para que ese amor que parecía latente se manifestara. Entonces, ¿qué pasó exactamente en Venecia? ¿Qué ocurrió entre Demet y Can en la ciudad de los canales? Bueno, hay diferentes versiones, claro está, como suele ocurrir en estos casos. En el mundo del espectáculo, la realidad a veces se mezcla con la ficción, y es difícil discernir qué es verdad y qué es especulación. Pero lo que sí sabemos y lo que sí es innegable, es que Demet y Can fueron vistos juntos en la ciudad durante un tiempo. Y no solo eso, sino que las fotos y los vídeos que circularon en ese momento dejaron muy poco lugar a la duda. Había algo más que amistad entre ellos. Las imágenes hablaban por sí solas, se les veía cómplices, felices, disfrutando de la compañía del otro como dos enamorados que no pueden ocultar sus sentimientos. Se les vio paseando por la plaza de San Marcos, tomados de la mano, sonriendo, admirando la belleza de la ciudad. Se les vio disfrutando de un romántico paseo en góndola por los canales, bajo la luz de la luna, compartiendo risas, miradas cómplices y momentos de intimidad. Se les vio cenando en restaurantes con encanto, disfrutando de la gastronomía veneciana, brindando y compartiendo secretos. Era el escenario perfecto para un cuento de amor. Las fotos y los vídeos se viralizaron rápidamente, enloqueciendo a los fans, causando un revuelo enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación. Era como si la magia de la ficción se hubiera trasladado a la vida real, como si Sanem y Can, los personajes de la serie, hubieran cobrado vida en las calles de Venecia. La expectación era máxima, y los fans no podían evitar soñar con un final feliz para esta historia de amor. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de deseos y de esperanzas. Todos querían saber más, todos querían saber qué estaba pasando entre Demet y Can, y todos querían creer que su amor era real. La verdad es que aunque no tengamos todos los detalles, aunque no podamos saber con certeza qué pasó exactamente entre ellos, podemos imaginarnos la escena. Imagínense a Demet, radiante con su belleza natural, explorando las calles de Venecia, con sus ojos brillando de alegría y con su encanto inigualable. Imagínense a Can con su mirada intensa, con su sonrisa cautivadora, cuidándola, protegiéndola, disfrutando de su compañía y sintiendo la magia de Venecia a su lado. Imagínense a dos personas que se admiran, que se atraen, que se divierten juntas, que comparten risas y secretos, que se sienten a gusto el uno con el otro. Imagínense a dos personas que están viviendo un momento mágico, un momento especial, un momento que puede cambiar sus vidas. Era el romance perfecto, la historia de amor soñada, el cuento de hadas hecho realidad, al menos, eso es lo que parecía. Lo interesante de todo esto es que aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, la conexión entre Demet y Can era evidente. Era como si la magia de la serie, la química que habían construido en la pantalla, hubiera trascendido la ficción y se hubiera trasladado a la vida real. Era como si Sanem y Can, los personajes que amábamos, estuvieran viviendo su propia historia de amor fuera de la pantalla. La expectación era máxima, y los fans esperaban con ansias cualquier novedad sobre esta pareja. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, cada gesto, era analizado al detalle, buscando una confirmación, un signo de que su amor era real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Las agendas apretadas, las presiones mediáticas, las expectativas del público, a veces, dificultan que una relación florezca, que un amor prospere. La relación, si es que existió, no duró mucho tiempo. Después de Venecia, después de ese romántico encuentro, las cosas se enfriaron y finalmente, tomaron caminos separados. Las razones, como siempre, son inciertas y sujetas a especulaciones. Algunos dicen que fue debido a las agendas apretadas, a los compromisos laborales, a la imposibilidad de pasar tiempo juntos. Otros hablan de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles, de que la llama del amor se apagó. Y otros simplemente especulan con que todo fue una estrategia publicitaria, un montaje, un truco para aumentar la popularidad de la serie y de sus protagonistas. La verdad, como les digo, nunca la sabremos del todo.
El mundo del espectáculo es un mundo de secretos, de misterios y de medias verdades. Lo que sí es seguro es que por una u otra razón, la historia de amor entre Demet y Can no tuvo un final de cuento de hadas. Sin embargo, lo que sí es innegable es que el paso de Demet y Can por Venecia dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Las fotos y vídeos de ese viaje se convirtieron en un símbolo del romance soñado, un recordatorio de la magia que puede surgir entre dos personas, especialmente en un escenario tan romántico como Venecia. Fue un momento mágico, un paréntesis en sus vidas que nos permitió soñar con un romance de película, con un amor que trasciende la ficción, con una historia que nos hiciera suspirar y creer en el poder del amor. Y aunque la historia de amor entre Demet y Can no tuvo un final feliz, el recuerdo de su encuentro en Venecia sigue vivo en la memoria de sus seguidores. Sigue siendo un tema de conversación, de debate, de nostalgia y de esperanza. Sigue siendo un símbolo de lo que pudo ser, de lo que pudo haber sido, de lo que soñamos que podría ser. Fue un momento que nos dejó soñando, que nos permitió fantasear, que nos hizo creer en el amor, aunque fuera por un instante. Después de Venecia, ambos continuaron sus carreras profesionales, cosechando éxitos en sus respectivos proyectos. Demet siguió protagonizando series y películas, demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y sus proyectos siempre son un éxito asegurado. Can, por su parte, también siguió triunfando en la televisión y el cine, expandiendo su popularidad a nivel internacional, conquistando a nuevos fans y demostrando su valía como actor. Su presencia en la pantalla sigue siendo magnética, su carisma sigue siendo arrollador y su talento sigue siendo indiscutible. Ambos por separado han seguido construyendo carreras exitosas, demostrando su profesionalismo, su talento y su dedicación. Ambos han encontrado nuevos proyectos, nuevos amores, nuevas experiencias. Y aunque sus caminos se separaron, la llama de la esperanza sigue encendida para muchos fans. La esperanza de que en un futuro el destino los vuelva a cruzar, que vuelvan a encontrar el amor, que vuelvan a compartir momentos especiales. La esperanza de que quizás algún día nos regalen otra historia de amor, otra historia de película. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro el destino vuelva a cruzarlos y nos regale otra historia de amor, otra oportunidad para soñar. O tal vez simplemente nos quedaremos con el recuerdo de su romántico encuentro en Venecia, un recuerdo que nos hará suspirar y soñar con el amor verdadero. Lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Can en Venecia nos ha dejado una lección importante: el amor, como Venecia, es mágico, misterioso y a veces efímero. El amor, como la ciudad de los canales, puede ser una experiencia inolvidable, un recuerdo que nos acompañará para siempre. El amor, como Venecia, puede ser hermoso, apasionante e intenso, pero también puede ser fugaz, temporal, y puede terminar. Pero siempre vale la pena vivirlo intensamente, disfrutar cada momento, cada emoción, y recordar que en algún lugar del mundo siempre hay un escenario perfecto esperando para un encuentro romántico. El amor, como Venecia, nos enseña que la vida es un viaje, que hay que disfrutar cada momento, que hay que vivir intensamente, que hay que amar sin miedo, que hay que soñar sin límites. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les dio ganas de visitar Venecia? ¿Les hizo suspirar y soñar con el amor? A mí sí. Me emociona, me inspira, me hace creer en el poder del amor y en la magia de los encuentros. Y me imagino a Demet y Can paseando por esas calles, compartiendo miradas, risas y momentos de intimidad, y me emociono. El romance, el misterio, la magia, todo se conjuga en esta historia. Venecia es un escenario perfecto para una historia de amor. Es un lugar donde la magia y el romance se entrelazan, donde cada rincón respira historia y belleza. Es un lugar que inspira, que emociona, que nos hace creer en el poder del amor y en la posibilidad de vivir momentos inolvidables. Y la historia de Demet y Can en Venecia es un recordatorio de todo esto. Es un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces, solo a veces, se necesita un escenario mágico, una ciudad llena de encanto, para que la chispa se encienda y el romance florezca. Y aunque su historia no tuvo un final feliz, el recuerdo de su encuentro en Venecia sigue vivo en la memoria de sus seguidores, y nos sigue haciendo suspirar y soñar. Bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Qué rápido pasa el tiempo cuando nos divertimos. Espero que hayan disfrutado este viaje a Venecia y que la historia de Demet y Can les haya tocado el corazón. Espero que les haya inspirado, que les haya emocionado, que les haya hecho soñar.
No olviden dejar sus comentarios, me encantaría saber qué piensan, si conocían esta historia, si les gustaría que profundicemos en algún aspecto en particular. ¿Quién sabe? Quizás haya más secretos por descubrir, más detalles por analizar, más momentos por revivir. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que realmente existió un romance entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Qué es lo que más les gusta de Venecia? ¿Cuál es su escena romántica favorita de una película o serie ambientada en Venecia? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y como siempre, si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de mis futuras aventuras, ninguna de mis historias. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme, por su tiempo, por su cariño, por su apoyo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.